Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por la bendición, Señor, que tenemos en este momento, el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, saber de tus consejos, Señor, para nuestras vidas y así poder ponerlos en práctica, Señor, para con amigos, compañeros de trabajo, iglesia, Señor, en la familia. Bendice este tiempo, Señor, y bendice a nuestro hermano Rey, a cada uno de mis hermanos que se hizo presente también en este estudio para que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. 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 Muchas gracias, Kenneth, y bienvenidos todos Amén. los que se van añadiendo. Queremos comentarles que el tema de consejería es bastante amplio, es muy complejo, sobre todo porque se une consejería con terapia, con profesión, con ministerio, con devoción, con el deseo de ayudar y sobre todo con lo que es el hacer discípulos. Nosotros tomamos la consejería como es hacer discípulos, porque es parte del proceso de la formación de discípulos. Esa es la idea. No es formar personas para que vayan a dar un consejo y que pongan ya al final de la clase un rotulito que diga, se aconseja teoterapia o algo así, ¿verdad? Que he visto lugares donde ponen teoterapia y ya comienzan a cobrar. No es la idea, sino que nos vayamos formando, que nos vayamos entrenando para hacer mejores discípulos de la gente que nosotros estamos formando y enseñando, o aquellos que se vayan acercando y específicamente también nuestra familia. Muy bien, entonces vamos a compartir una... vamos a iniciar la clase. Ok, por acá está. Pues iniciamos con esta segunda sesión, que es sobre las personas implicadas en consejería bíblica. O sea, vamos a ver qué personas son las que intervienen en la consejería. No me refiero a las personas con quienes se tiene problemas, sino en el ejercicio de la consejería, qué personas tienen que ver y que son claves para poder encontrar una solución bíblica y correcta. Entonces, antes de ver las personas que están involucradas, vamos a ver cómo hay personas que evaden su responsabilidad de aplicar la palabra de Dios a su vida y envían el problema hacia diferentes áreas. Entonces, es importante, si no logro conseguir la responsabilidad del aconsejado, el consejo prácticamente no va a tener ningún tipo de efectividad. Así que hay personas, y esto es lo que tenemos que evitar, las personas siempre están como echándole la culpa a otra gente. La responsabilidad es mía y eso debemos, entre más rápido yo esté consciente de mi responsabilidad, entonces yo voy a encontrar soluciones más fáciles. Pero no permitamos nosotros que la persona a quien estamos ministrando busque lo que es el tema de la transferencia, o sea, pasar mi problema, pasárselo a otras personas. O sea, mejor dicho, echarle la culpa a otros de mi problema. O sea, yo no tengo ningún problema. El problema son los demás. Y aquí tenemos ahí una pequeña, digámoslo así, una semillita de lo que es el humanismo, porque el humanismo enseña que el ser humano en sí es bueno y que de dentro de sí no hay nada malo del ser humano. Lo malo es que es afectado por otras personas, es afectado por el ambiente, es afectado por los que le rodean, etcétera. Entonces, vuelve inocente a la persona. Es totalmente opuesto a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, aquí el problema eres tú, no es otra persona más que tú, ¿verdad? Solamente tú, como dijo aquel, el culpable soy yo, ¿verdad? La canción aquella, eso sí es cierto, porque no podemos nosotros evadir responsabilidades.
¿Y cuáles son a quienes le echan normalmente la culpa a las personas? Bueno, en primer lugar, hace su problema, lo traslada a otras personas. Y eso se llama transferencia de problemas. Piensa su papá, su mamá, mi hermanito, la tía, el maestro, el pastor, los diáconos. Siempre estamos pensando que otros son los problemas y no yo. Entonces, los demás son los que tienen que cambiar y yo no voy a cambiar. Entonces, eso hay que evitarlo. A veces llega una mujer a la consejería y comienza a hablar del esposo. Así que, mire, hable con mi esposo porque él es así, 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 y él tiene que esto y todos los errores del esposo. Normalmente, en ese caso, mejor se le dice, mira, tú has venido a consejería, yo a ti te voy a aconsejar y vamos a hablar de ti. Cuando venga él, hablamos de él, pero mientras él no esté, no vamos a hablar de él, sino de ti. Y ahí automáticamente la persona ya no está pensando, vengo para ponerle queja de mi esposo o de el pastor o de otra gente, sino estamos ahí para cambiar nosotros. Entonces no asistimos a una consejería para lograr un cambio de otra persona, sino cómo puedo yo cambiar. Así que no permitamos que echen la culpa a los demás. No permitas que diga, es que la sociedad actual es así, es que las costumbres de hoy así son, es que así se hace allá donde yo vivo. No, ninguna de esas responsabilidades o de esas excusas, mejor dicho, no las vamos a aceptar. En segundo lugar, hay personas que le echan la culpa a lo que es digámoslo así, a lo que es una herencia genética. Dice, es que mi papá es así, mi mamá es así, y todos son así, y yo también soy así. Entonces, en otras palabras, yo no tengo la culpa, sino los que me heredaron estas cosas. Luego volvemos otra vez, la palabra de Dios no nos permite que nosotros traslademos las debilidades y los pecados hacia otras personas. ¿Por qué? Porque no va a haber posibilidad de cambio mientras estemos pensando que el problema es otro. Yo no voy a cambiar. Entonces, tenemos mucha información del mundo que llega y dice, mira, tú eres una persona, la solución está en ti, nada más tienes que sacarla. Lo bueno de que tienes ahí en tu corazón, saca lo bueno que tienes y todo. Cuando la palabra dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, realmente nosotros potencialmente hablando estamos llenos de pecado. De ahí viene la bienaventuranza aquella que bienaventurado aquel que llora. ¿Por qué? Porque lamenta su condición de humano pecaminoso, lamenta su condición de potencial de pecado, como las personas están llenas de pecado. Y por eso lloran, lo lamentan y son bienaventurados porque ellos serán consolados. Entonces, entre más conscientes estamos nosotros de nuestros errores, de nuestros pecados, etcétera, mejor vamos a reaccionar y vamos a cambiar. Así que la luz de Dios que nos ilumina nos hace ver no que somos más santos, sino la luz nos viene a iluminar para buscar, para ver qué tan sucios estamos y comenzamos a limpiarnos y a limpiarnos. Entre más cerca de Dios estamos, más evidentes son los pecados que hay en nuestra vida. Entre más lejos de Dios estamos, no somos más buena gente y más humanistas y menos espirituales. Y nos perdemos la oportunidad de mejorar nuestro carácter. Así que no vamos a echarle la culpa tampoco a ninguno de nuestros progenitores. Y en tercer lugar, hay personas que dicen, no, pues es un demonio el que me atormenta, es un demonio. Ahora, no vamos a negar la existencia de los demonios y vamos a decir también de que sí, a veces hay influencias, pero no como muchos lo usan, porque usan a los demonios como excusa y dice, es que tengo un demonio de celos, tengo un demonio de pobreza, tengo un demonio de ira, tengo un demonio, y tienen un demonio para cada pecado. Y entonces lo que están diciendo en el fondo es, mire, yo no soy, es el demonio que está en mí. Y entonces lo que necesito es que me hagan una limpieza, que me hagan una ministración. No, esas cosas no las podemos permitir.
el que está cometiendo el pecado soy yo. Y yo tengo que responder. Mientras le eche la culpa a otro, entonces yo no veo posibilidad de cambio. Esto pasa, y la Biblia dice que nosotros somos responsables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí habla de la responsabilidad del ser humano. Y dice ahí, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con su Padre, gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme sus obras. O sea, tenemos que hacernos responsables. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es una costumbre, es un hábito de nuestra naturaleza pecaminosa el echarle la culpa a otro. Recuerden en lo que hizo Adán, la mujer que me diste y la mujer, la serpiente, y siempre andan buscando a quien echarle la culpa. Y eso también lo hizo Aarón, ahí en Éxodo 32. No puse el pasaje, pero ya muchos lo recuerdan cuando bajó del monte Sinaí y la gente le pidió que hiciera una imagen. Y él dijo, cuando le reclamó Moisés, yo metí esto allí y salió el becerro. ¿Cómo que va a salir un becerro? Eso es parte de lo que él hizo, él lo formó. Pero dice, no, pues que es la gente la que me pidió eso. Yo no, pero es la gente, el pueblo. Y así le echamos la culpa a otros. Entonces, eso sí no lo vamos a permitir. Así que, ¿cuáles son las personas que están involucradas en la consejería? Vamos a encontrar tres personas. Estamos hablando de consejería bíblica, porque si hablamos del coaching, si hablamos de terapias, si hablamos de otras, hay sesiones de consejería que son grupales, hay sesiones de consejería que son privadas y ellos solo ven el aconsejado y el consejero, o el consejero o el que guía la reunión y los demás que son parte de la terapia de grupo. Pero hablando de consejería bíblica, nosotros vamos a considerar la persona clave en la consejería, que es al Espíritu Santo. Entonces vamos a decir que las personas involucradas en consejería son tres: el Espíritu Santo, el consejero y el aconsejado. Aquí no cabe la abuelita, ni el maestro, ni el pastor, ni nadie más. Solamente estas tres personas. No vamos a estar, claro, el problema puede ser con otras personas, pero para desarrollar el consejo, solamente la presencia del Espíritu Santo, el consejero y el aconsejado. Por eso es importante comenzar una sesión de consejería. Siempre se comienza con oración, pidiéndole al Espíritu Santo que está presente que guíe la reunión, que nos hable, que nos dé textos bíblicos para poder aplicarlos correctamente y para poder darle al aconsejado un corazón dócil, un corazón receptivo de la palabra. Entonces ahí están estos tres personajes y ese va a ser el bosquejo de nuestra clase de hoy: el Espíritu Santo, el consejero y el aconsejado. Entonces, ¿qué podemos decir o comenzar a decir acerca del Espíritu Santo? Y es aquí lo que vamos a decir: si no está presente el Espíritu Santo en una consejería, la consejería no es bíblica. Y podemos decir, no, pues allí va a estar porque como somos cristianos y siempre está el Espíritu ahí. No, momento, no es así. Pueden haber, en este caso, dos cristianos ahí y no estar actuando el Espíritu. El Espíritu Santo puede estar en los corazones de cada uno, pero no actuando en la consejería. No está dirigiendo, a lo mejor ni oraron, a lo mejor ni están usando la Biblia para consejería, ni nada. He tenido la oportunidad de saber de personas que aconsejan a otros en base de una experiencia que ellos tuvieron y no en base de la palabra de Dios. Entonces allí no está aplicando el Espíritu no está manifestándose en este caso. Y vamos a ver esto del aconsejado y la consejería un poco más adelante. Pero lo que vamos a comenzar diciendo es que Isaías 9:6 anunció el profeta Isaías de que iba a venir, iban a nacer un niño y un hijo
nos es dado. Dice que iba a ser un príncipe de paz, entre otras características, iba a ser consejero. Entonces la pregunta es, consejero, pero consejero de qué, de naciones, de reyes, o consejero de qué. Realmente la función de consejería de nuestro Señor Jesucristo la hizo con sus discípulos. Es allí donde Él virtió toda su consejería, toda su formación. ¿Por qué decimos entonces que la consejería es parte del ministerio de hacer y formar discípulos? Porque es ahí donde el Señor Jesucristo desarrolló sus consejos, su orientación, su enseñanza, su formación. Lo hizo con sus discípulos. Él los guió, los instruyó, les reprendió, les animó y les enseñó. Así se manifestó el consejero que se había anunciado allá en el libro de Isaías capítulo 9. Entonces, cuando el Señor Jesucristo termina su ministerio o está por terminar su ministerio aquí en la tierra, Él les dice a sus discípulos que Él se va a ir, pero que el Padre va a enviar otro consolador. Y entonces la palabra otro en el griego quiere decir que es otra persona de la misma clase, de la misma especie que él. O sea, viene otro, por decir algo, viene otro maestro para dar esta clase. Es otro de la misma clase que yo. O sea, alguien tan preparado, alguien que viene, alguien puede decir, yo voy a estar trabajando en tal lugar, pero no voy a llegar yo, va a llegar otra persona. Entonces, ese otro es de la misma especie, del mismo nivel académico, de todo igual. Entonces, esa expresión, mi Padre les enviará otro consolador. Como quien dice, el ministerio de consejería que yo estaba llevando, lo vamos a continuar, pero yo ya no, sino lo va a continuar el Espíritu Santo. Y es interesante porque el Espíritu Santo nos aconseja, nos guía, nos habla, nos dirige, nos llena de su Santo Espíritu y nos da palabra de Dios que vamos a usar. Es un consejero perfecto. Es bueno que todos y cada uno de nosotros podamos discernir, entender, buscar y asegurarnos de la forma en que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros. O la pregunta quizás es, ¿cómo te dirige a ti el Espíritu Santo? ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo te guía el Espíritu Santo a ti? No estamos hablando de que tú haces lo que tú quieres, no. No todos los cristianos debemos de hacer lo que el Espíritu Santo nos indica, porque siendo llenos del Espíritu Santo, eso significa no que tenemos más del Espíritu, porque algunas personas piensan así, que ser lleno del Espíritu es como que yo tuviera un 40% del Espíritu, pero ya me estoy llenando, ahorita ya tengo como un 60%. Y que si me consagro más y me someto a la palabra, ya voy a tener como un 80-90%. Y luego, si sigo así, voy a tener un 100%. El Espíritu Santo no se nos ha dado por medida. El Espíritu Santo no se nos ha dado por porcentaje. El Espíritu Santo está completo allí en tu corazón, si es que le has recibido a Cristo en tu corazón. Así que el Espíritu Santo, cuando hablamos de que somos llenos del Espíritu, lo que quiere decir es que Él toma control de tu vida. Él te está guiando, Él te está indicando qué hacer, qué hablar, qué decir, qué texto sacar, etc. El Espíritu Santo, desde que te levantas en la mañanita, ya el Espíritu Santo comienza a dirigirte. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios. Así que viene ese otro consolador que es alguien similar al Señor Jesucristo. Por eso el Señor puede decir con toda libertad, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está, por medio de o a través de el Espíritu Santo. Que es, el Espíritu Santo es nuestro consolador y es nuestro consejero. Inclusive hasta intercede por nuestras oraciones cuando hablamos
cuando estamos orando al Señor. Así que el Espíritu Santo es la persona principal. También otra cosa que sin la presencia del Espíritu nosotros no podríamos realizar el propósito de la consejería, que es apartar del pecado a la persona para santificarlo. Sin la presencia del Espíritu no se puede hacer. El Espíritu Santo no es santo para diferenciarlo de otros espíritus, sino que es santo porque es su esencia. Él es Dios, es santo, totalmente santo. Y Él es la única fuente para que el hombre sea santo o que tenga ese proceso de santificación y que vaya mejorando cada vez más. No es lo mismo santificarse que ser lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo. Yo puedo ser lleno del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo, yo tengo que estar diariamente pidiéndole al Señor que me llene de su gracia, que me llene de su poder, que controle mi vida. La presencia del Espíritu está ahí, pero que Él tome control de todo es diario. ¿Por qué? Porque la carne quiere tomar control. Y por eso el Espíritu y la carne no se llevan, pelean ahí. Y nosotros debemos de permitir que el Espíritu sea el que se entrona en mi vida y que Él la dirija, no la carne. Solo hay dos opciones. O la dirige la carne o la dirige el Espíritu. La pregunta es, ¿quién está dirigiendo tu vida? No es que en la mañana es el espíritu y en la tarde es la carne. No, tampoco se puede hacer así, sino no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada o agua amarga. No se puede. Debemos de definirnos con el Señor. Así que dice la Biblia allí en Romanos 1:4 que el Espíritu Santo, hablando de él, dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que ahí dice que es un espíritu de santidad. ¿Qué más podemos decir del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien regenera, vamos a hablar de la regeneración un poco más adelante, y santifica nuestras vidas cuando obra por medio de su palabra. Aquí hay varias ideas. Primero, la regeneración. Dos, la santificación. Y tres, el uso de la palabra por medio del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y le dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero ¿cómo es que la palabra va a santificar? Esa es la tarea del Espíritu Santo, de aplicarla a nuestra vida. Entonces, si Él regenera y santifica, tiene que estar presente en nuestras consejerías. El Espíritu Santo nunca, oigan bien esto, nunca obra fuera de la verdad que Él mismo nos dio por inspiración. O sea, el Espíritu Santo nos ha dado, por medio de la inspiración, la palabra de Dios. Por lo tanto, Él nunca va a obrar fuera de ella. Y aquí hay una cosa perfecta. Cristo nos deja el Espíritu. El Espíritu nos lleva a la palabra y la palabra nos lleva al Espíritu, no fuera. La palabra no me saca del Espíritu y el Espíritu no me saca de la palabra. Este es un ministerio equilibrado. Entonces Dios espera que nosotros conozcamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se manifieste usando la palabra que tenemos para poder aplicarla en el momento correcto. Entonces no podemos tener los textos, ok, estos son los que voy a usar ahora. No, son los que el Espíritu Santo te va dando en el desarrollo de la consejería. A veces no tenemos ni idea de cuáles usar cuando de repente comienzan a venir los pasajes bíblicos que vamos a estar aplicando a las personas que están siendo ministradas y aconsejadas. Entonces, cuando hablamos de la consejería, en esencia es una obra de santificación. Ahora, si es una obra de santificación, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Es el único que va regenerando y cambiando nuestra vida. Dice la Biblia, aquí es el tema de la regeneración, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento, ahí está la palabra, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo. De manera que si nosotros somos regenerados, ¿qué significa regenerar? Es sacar lo malo y meter lo bueno. Es una regeneración, es como cuando la piel se va regenerando, que lo podrido se desecha y lo sano va llegando. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Hay un cambio, hay una transformación. En la medida que la regeneración se va manifestando, porque le damos la oportunidad al Espíritu Santo que obre en nosotros, en esa medida la gente va a ver cuánto estamos cambiando nosotros. Y hay gente que dice, miren, desde que va a esa iglesia, ¿cómo ha cambiado? Claro, ellos lo ven así externamente. Ellos dicen, cambió de religión y le ha caído muy bien, como habla la gente, ¿no? Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo regenerando las vidas de las personas. Y hemos llegado a Cristo con muchos pecados. Y démosle la oportunidad al Espíritu Santo que nos regenere, o sea, que arranque de allí el adulterio, que arranque de nuestro corazón la mentira, el odio, que arranque de allí la envidia, que saque de allí el amor a las cosas materiales, que arranque el homosexualismo, que arranque el lesbianismo, que arranque todo el pecado y que nos deje una persona santa, una persona que vaya conforme la palabra de Dios, que vayamos adecuándonos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el proceso de la regeneración, donde nosotros le permitimos al Espíritu sacar de nuestra naturaleza esos pecados que vienen allí arraigados. Unos ya están allí, otros yo los he generado, pero de eso se trata. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si tú no andas en el Espíritu Santo, si no eres lleno del Espíritu Santo, entonces la regeneración no va a tener presencia, por la razón de que solamente el Espíritu Santo la puede hacer. Y si Él no está allí, no hay actividad de regeneración. Y como consecuencia externa, podemos decir, tú no estás creciendo espiritualmente. Podemos decir también que tú no estás mejorando, que tú, en el cristianismo a veces decimos, estoy creciendo espiritualmente o estoy decreciendo espiritualmente, pero no existe aquello de que estoy estable, estoy allí en el no, no, no. O vas mejorando o estás empeorando. No hay un lugar intermedio. O vas para abajo o vas para arriba. O eres lleno del Espíritu Santo o es la carne la que tiene el control de tu vida. Y eso es así. Así que vemos la obra del Espíritu Santo ahí en este pasaje de Tito. Luego, decir que su consejo es bíblico, cuando decimos, no, yo doy consejos bíblicos, y tú el consejo que has dado está fuera de la dirección del Espíritu Santo, o sea, no está siendo guiado por el Espíritu, y fuera, oye, del conocimiento bíblico, entonces estás pecando contra Dios y contra el que estás queriendo formar como discípulo, a tu aconsejado. Y eso pasa muchas veces. Yo aconsejo de acuerdo a mi conveniencia y no a conforme, adecuado o conforme a la palabra de Dios. Recuerdo el caso de un pastor que él llegó una señora para decirle, mire, uno de sus diáconos anda con otra mujer y es mi esposo. Y entonces yo he venido, le dijo ella al pastor, he venido para que usted le quite el diaconado porque él no es digno de ser diácono porque está adulterando con otra mujer. Y entonces la respuesta del pastor fue, mira, si siendo diácono tiene otra mujer, si le quito el diaconado, del diaconado, ¿cuántas mujeres va a tener? Dejémoslo tranquilo, ahí dejémoslo tranquilo, que ahí está, nada más tú ora por él. O sea, ¿cuál es la base bíblica para ese tipo de consejos? No, no puede ser de esa manera. Entonces, no es de acuerdo a como el pastor lo ve o a la autoridad del pastor, sino conforme la palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo actuando, el consejo no es bíblico y por lo tanto no habrán cambios. Otra es el Espíritu Santo quiere aconsejar y guiar a la iglesia.
porque esa es la labor del Espíritu, guiar la iglesia. Es muy triste porque ahora pocas iglesias están siendo aconsejadas o dirigidas bajo el poder del Espíritu Santo. Normalmente, ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, una iglesia que es dirigida por el Espíritu es aquella cuyos líderes, cuyo liderazgo está lleno del Espíritu Santo. Es aquella iglesia que sus líderes están en buena comunión con Dios y como resultado de esa comunión con Dios, Dios está guiando la iglesia de esa forma. Así que hay muchas iglesias que están siendo guiadas por proyectos. Vienen proyectos, vienen movimientos teológicos, como dice la Biblia, que son llevados por todo viento de doctrina. O sea, viene un movimiento, dicen que tal movimiento es bueno, entonces incorporémoslo a la iglesia. Y ese movimiento le da el movimiento a la iglesia y la deja viendo hacia un lado, cuando el Espíritu la tenía viendo para este lado. Y los líderes están esperando ya el paquete completo para, ahí vienen las predicaciones, vienen los programas, viene todo lo que hay que hacer en ese movimiento para levantar nuestra iglesia. Dicen que este movimiento hizo crecer la iglesia tal, hagámoslo nosotros. Y entonces es el movimiento que controla la iglesia y ya no es el Espíritu Santo que está haciendo la obra. Y el Espíritu quiere aconsejar. Vean ustedes que allí en el libro de Hechos, solo en el libro de Hechos, estuve buscando uno por uno las menciones del Espíritu Santo y donde se menciona directamente, hay otras que menciones indirectas, pero donde se menciona la palabra Espíritu Santo, son 47 veces que se menciona en el libro de Hechos. Y muchas de ellas hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo que los apóstoles tuvieron, fueron llenos del Espíritu Santo. Y más adelante en otro capítulo dice que y fueron llenos del Espíritu Santo y hacían la obra del Señor. Y ahora el Espíritu Santo igual quiere manifestarse en la iglesia. Él quiere aconsejar a los miembros y también a los líderes de las iglesias. Hombres que buscan hacer la voluntad de Dios, hombres que están en la presencia del Señor todos los días, llenos del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo quiere dirigir las iglesias por medio de su palabra escrita, no a través de sueños, no a través de cosas raras. No, Él dirige por medio de su palabra, a través de la Biblia misma, de la predicación de la palabra leída, a través de la palabra estudiada, una explicación de la palabra, a través de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, a través de la memorización, etcétera. Y podemos añadirle todo lo que podemos hacer con la palabra del Señor. Pero es importante, es la palabra de Dios la que está usando para poder guiar a la iglesia, porque esa es la luz. La palabra es luz, la palabra es una antorcha que ilumina la oscuridad de este mundo y nos permite ir hacia adelante. Como dice la Biblia, es lámpara y es luz como lumbrera a nuestro camino. Entonces ahí está la palabra. La segunda persona en la consejería es el consejero humano, la persona que va a ser el instrumento de Dios para impactar con la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo al aconsejado. Entonces, claro, la labor que vamos a desarrollar nosotros es importante, porque a través de nosotros el Espíritu hace la obra en nosotros y en las otras personas también. Entonces, hay que aclarar una cosa aquí. Vamos a ver cuáles son las áreas o las fuentes de los problemas según la palabra de Dios. Bueno, los problemas, imagínense, viene una persona y me dice, mira, necesito una consejería. Ok, los problemas pueden venir de una actividad demoníaca, de un pecado personal o de la concupiscencia o de la carne, cuando decimos lo terrenal es lo mismo, o de alguna enfermedad orgánica, a la cual hay que remitirla a un médico. Pero las otras dos, nosotros con el poder del Señor podemos enfrentar. Así que estas son las únicas 3 áreas en las cuales nosotros vamos a poder trabajar con los aconsejados.
problemas demoníacos, problemas de pecado y problemas de enfermedades orgánicas. Ya dijimos, no estamos hablando de problemas demoníacos como mencionaba hace un rato, que son los demonios de carácter. No, cuando estamos hablando de una presencia demoníaca, no es como esto, sino es algo mucho más fuerte, mucho más serio. Pero ahí está eso, y es posible que por ahí vengan problemas. Ahora, es necesario aclarar que aquel tema de las enfermedades mentales no son sino un subproducto de los pecados personales o actividades demoníacas que distorsionan el carácter. Pero no es una fuente, sino es un resultado. Vamos a decir, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas no son sino el resultado de un problema que tú no estás manejando bien. Entonces, ya tienes un problema físico que el médico te cura, pero lo que te provocó esa enfermedad todavía está presente la raíz ahí. Así que el médico te puede dar medicamentos para eso, pero tú otra vez, poco a poco, al pasar el tiempo, te vas a volver a enfermar de lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no era lo que trató el médico, el problema estaba más adentro todavía. Puede ser por falta de fe, preocupación excesiva. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque es mejor descargar en el Señor. Cuando tú estás excesivamente cargado, lo que pasa es que el cuerpo está diseñado para aguantar cargas temporales, pero no por mucho tiempo. Ya una semana, 2 semanas, 3 semanas, el cuerpo se va desquebrajando y en la parte más débil es donde vienen las manifestaciones. Así que muchos de nosotros experimentamos enfermedades psicosomáticas, o sea, que tienen raíces en lo espiritual o en lo emocional y que terminan siendo un problema real, físico, médico. Entonces, hay que saber por dónde viene el problema y cómo poder enfrentarlo. Obviamente, ya dije, no se resuelve con una sola reunión. Es necesario estar con la persona, que Dios le dé sabiduría al aconsejado para que el aconsejado dé información clave para poder sacar este problema adelante. Entonces, eso es importante. Bien, entonces vamos a definir primero que la consejería, el dar consejería es un ministerio. O sea, en otras palabras, es algo que tenemos que ejercer espiritualmente bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo definiríamos la consejería? El ministrar a los hombres y mujeres que sufren las miserias y dolores que provienen de los pecados personales y asuntos demoníacos. ¿Ok? Usando las 3 fuentes de arriba, hacemos la definición de lo que es la consejería. El ministrar a los hombres y mujeres, o vamos a ponerle a los santos o a los creyentes, que sufren las miserias y dolores que provienen de 2 fuentes, en este caso, personales y asuntos demoníacos, porque la parte física no nos vamos a meter ahí, mandémoslo al médico, ¿verdad? Entonces, es importante, estas son bases importantes en lo que es la temática de la consejería. ¿Cuál es el objetivo de la consejería? Es importante, yo siendo consejero, yo debo saber cuál es el objetivo, hacia dónde voy a llevar a mi aconsejado. El objetivo de nuestro ministerio entonces es liberar o libertar, es mejor usar la palabra libertar, a los hombres y mujeres de la esclavitud del pecado. He puesto un buen pasaje aquí, dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y les habló con claridad. Más adelante en el mismo texto les habla y les dice, vuestro padre no es Abraham, sino vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Y ahí está la pregunta. ¿Los deseos de quién haces tú? ¿En tu vida haces los deseos del Padre o los deseos de cuál Padre, mejor dicho? ¿Los deseos de la carne o los deseos del Espíritu? ¿Los deseos de Satanás o los deseos de Dios? Entonces, ahí está, dependiendo de qué tipo de deseos estamos satisfaciendo o cumpliendo, ahí se va a ver quién es el que está guiando nuestra vida. Bien, entonces, si el objetivo de nuestro ministerio se alcanza por medio de cambios y la obra del Espíritu, entonces vamos a ver cuáles son los recursos que nosotros tenemos. En primer lugar, el recurso es una vida santa. Uy, aquí ya nos metimos en problemas. Una vida santa. Quiere decir entonces que yo no puedo aconsejar porque yo no tengo una vida santa. No es la manera de ver las cosas, sino, ok, si yo quiero aconsejar, voy a vivir una vida santa. Esa es la actitud, esa es la idea. No decir, bueno, como yo no tengo una vida buena, entonces esto no es para mí. No, al contrario, sí es para ti. Y lo que Dios te está pidiendo es que te santifiques, que abandones el pecado, que te apartes del pecado, que te apartes de esas personas, que te apartes de iniquidad y que vengas al Señor. Entonces, eso es lo que te está diciendo el Señor con una vida santa. También hay que conocer la palabra. La aplicación de la palabra de Dios en el consejo es clave. La verdad os hará libres. No va a hacer libre a las personas un consejo personal, sino la palabra de Dios. La iglesia que Dios ha dejado para formarnos y formar a otros como discípulos. Ahí tenemos otra herramienta. Entonces, tenemos una vida santa, la palabra de Dios y la iglesia donde estamos trabajando, donde nos estamos formando. Es ahí donde necesitamos y entendamos que estos recursos que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de los consejeros? Es importante que veas esto y que te evalúes, no para descalificarte, sino para aplicarte. Esa es la idea. Conocer la palabra de Dios, diría yo, en una forma más profunda. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, y esa palabra exhortándoos es como aconsejándoos, porque es la palabra noutesis, la que aparece exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, noten ustedes, dice allí unos a otros, o sea, lo vamos a confirmar más adelante. La tarea de exhortarnos, la tarea de animarnos, la tarea de aconsejarnos es de todos. No es solo de los líderes de la iglesia. Necesito un consejo, así habla con el pastor. Es de todos, porque todos estamos llamados a conocer la palabra. Y aquí dice que more en abundancia. Otra característica es poseer sabiduría divina. ¿Cómo? Pues recuerden, los diáconos eran llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo es el que daba estas cosas. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, que yo debo de conducirme con el temor de Dios en mi vida. Tercer lugar, buena voluntad con los demás. Buena voluntad. No es fácil dar consejería porque uno tiene que darse a las demás personas. Uno tiene que dedicar tiempo, buscar pasajes bíblicos, prepararse bien. Uno tiene que estar pensando y orando constantemente por esta persona. Y uno dice, Señor, guíala, ayúdala, dame sabiduría. En la próxima reunión llegó listo. Tengo que estar pensando en tener una buena voluntad con la otra persona. No es que, bueno, ahí lo que se me venga le voy a decir y ya. Debe de haber una buena voluntad, una disposición de hacer bien las cosas. En cuarto lugar, ser directivo. De esto hablamos en la primera reunión. Ser directivo quiere decir que yo no voy a dar el consejo y ahí mira tú lo que haces. No. Si yo sé que es una verdad absoluta lo que le estoy diciendo y que es perfecta porque es palabra de Dios,
entonces no se la voy a aventar como con irresponsabilidad, decirle, mira, esto dice la Biblia, ya tú lo que quieras hacer. No, yo voy a motivar a mi aconsejado a que haga la palabra de Dios y lo voy a guiar y le voy a decir, mira, esto es lo que te va a ayudar. No hay otra opción, no hay otra solución. ¿Por qué? Esta es la solución que te va a dar un cambio perfecto. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí está, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la definición de perfecto, estar enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es el ministerio de la palabra. ¿Cómo lo logra? Redarguyendo, corrigiendo, instruyendo y darle enseñanza. Con esto alcanza su propósito. Y entonces, si eso es así, yo tengo que ser directivo, o sea, dirigir a la persona, mira, así lo vas a hacer, así la vas a aplicar y vas a ir adelante. Eso es importantísimo. Ok, entonces, hablando acerca de la autoridad del creyente, nuestra autoridad. La única autoridad bajo la que el consejero puede ministrar es la autoridad que Dios nos ha dado. O sea, yo no me voy a meter a hacer algo que Dios no me ha pedido. Y si Dios me lo ha pedido, entonces me va a dar la autoridad y me va a dar toda la capacidad para que yo pueda ministrar a las demás personas por medio de el Espíritu Santo y su palabra. Dios nos ha dado esta autoridad específicamente a los pastores. Ahí dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Aquí sí se está refiriendo al liderazgo de la iglesia, a los pastores, a los diáconos, a los líderes juveniles, etcétera. Ellos dice que son las personas que hay que reconocerlos porque trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os noutetean, o sea, os amonestan. La palabra amonestar es noutético, o sea, noutesis, que significa aconsejar de esa manera, de ayudarle a la persona a arrancar el pecado que está incrustado en su vida, sacarlo y llenar esos vacíos con el poder del Espíritu Santo. Así que la autoridad solamente viene de Dios y Dios les ha pedido a los pastores que lo hagan, pero no solamente los pastores, sino aquí tenemos otros dos pasajes que también dicen que es una responsabilidad de los santos el ejercer el ministerio de la consejería. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ahí está la palabra, unos a otros. No dice exhortándoos los pastores a los miembros, no, unos a otros. Y aquí no hay edades, hasta un niño puede aconsejar a otro. A veces hay un niño que le dice, haz esto, ahí le está aconsejando y el otro lo hace. Podemos nosotros entender que cualquier miembro de la iglesia está llamado a ejercer la consejería. Por lo tanto, todos debemos de prepararnos. Todos debemos de conocer la palabra, de ser llenos del Espíritu Santo, de estar dispuestos a darnos en consejo con otra persona. Otro pasaje ahí en Romanos 15, 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vean lo que dice Pablo aquí, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis que llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. ¿Para qué? De manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Entonces vas a decir, entonces esto no es solo para los pastores. No, los pastores lo hacen porque conocen la palabra y todo, pero el llamado bíblico para todos. Es para todos. Si tú tienes en tu corazón el deseo, yo quiero aconsejar, quiero aprender el tema de la consejería, me gusta mostrar mi amor a los demás de esa forma y yo quiero, fantástico. Quiere decir que quieres hacer lo que Dios te ha pedido que hagas
Y Dios te va a fortalecer, te va a bendecir, te va a facilitar, te va a proveer de lo que necesitas para que completes todo lo que se requiere para ser un buen consejero bíblico, porque esa es la voluntad de Dios. En cuanto a la autoridad de aconsejar, los consejeros no deben de ser autoritarios. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, autoritario es como que tu autoridad vale más que la palabra de Dios y no debe de ser así. O sea, no, mire, esto es lo que vas a hacer. Sí, pero no, esto, haz esto y ahí te va a salir. No es lo que tú estás convencido, sino lo que dice la palabra de Dios. Y hay consejeros que creen que porque su carácter es así como impositivo, casi obliga a las personas a que hagan cosas que no son. Y hay personas que dicen, mire, yo he soñado esto y así va a ser, y usted me va a tener que bendecir de esta manera porque así Dios me dijo y así va a ser. Eso es autoritario, no es bíblico. Eso quiere decir que tú estás usando tu autoridad para beneficio personal. Y todos los dones, todas las habilidades que el Señor nos ha dado es para ser usadas para los demás. En el momento en que yo estoy usando eso para beneficio personal, estoy desnaturalizando las habilidades espirituales que el Señor me ha dado, porque todo es para bendecir y ayudar a otros. Así que no vamos a permitir que el consejero vaya más allá de lo que dice la palabra de Dios. Ni puede su autoridad estar en conflicto con la autoridad dada por Dios a la familia y al Estado. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a aconsejar a una persona en contra de los principios que ya están puestos en la Biblia con referente al Estado y con referente a la familia. No, pero es que a mí no me gusta el presidente. Ah, bueno, entonces hagamos esto y lo otro y a partir de eso. No, vamos a, ¿qué dice la Biblia? Es el punto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo que tengo que hacer. No dice ahí, depende del presidente que ustedes tengan, así, no dice, sino lo que dice la palabra. Entonces, o la esposa, digamos que tiene un esposo tremendo y le va a decir, ah, no, pues entonces haga esto. No, la Biblia no dice, si el esposo lo merece, entonces sométase. Si no lo merece, entonces no se someta, rebélese. No, no dice la Biblia así. Entonces yo no voy a aconsejar en contra de estos principios que Dios ha establecido para que funcionen estas instituciones. Y los consejeros que aconsejan a los hijos a deshonrar a sus padres o a otro tipo de autoridad. Yo no voy a aconsejarle a alguien, por ejemplo, a decirle, mira, fíjate que yo quisiera tener un hijo. Pues no te cases así nomás, ten el hijo. Sí, mira, pero yo quisiera ser rico. Bueno, pues porque no agarras dinero de allí, ahí está, mira, hazte rico. Violando todas las cosas. No es así. Yo no puedo dar un consejo violando los principios de la palabra de Dios. Ahora, primera persona, el espíritu. Segunda persona, el consejero. En tercer lugar, el aconsejado. Bien, para poder conocer al aconsejado, esa es una de las tareas difíciles en consejería. Saber el corazón de la persona, porque de ahí vienen los malos pensamientos. Entonces, no todos son iguales, no todos son iguales, pero hay una cosa importante, hay un patrón humano, que ese patrón humano existe y debemos de conocer ese patrón. O sea, vamos a ver más adelante que no hay pecados nuevos, que no hay una área nueva de la vida que no sepamos o una área que la palabra de Dios no cubre. No, todos los problemas tienen solución en la palabra de Dios. Dice la Biblia ahí que dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, eso es clave, aferrarnos a la palabra. ¿Qué significa esto? Que hay personas que vienen con un problema y vienen manifestando cierto perfil, por decirlo así. Ciertas características que tú dices, ah, por esto y esto es esto. Sí,
Y esa es parte de la naturaleza. Entonces vamos a usar la palabra de Dios para conocer la naturaleza del ser humano. Eso es muy importante. Tenemos en la palabra de Dios, que es la fuente primaria para conocer la naturaleza humana. En la Biblia dice, el hombre es así, el hombre es así, así, así. Entonces, por ejemplo, el libro de los Salmos nos permite a nosotros mejorar nuestra comunión con Dios. El libro de Proverbios nos ayuda mucho para conocer y estar en comunión con los hombres. ¿Quieres saber cómo es la naturaleza del ser humano? Bueno, léete Proverbios. Todo consejero debería de estar constantemente leyendo proverbios y proverbios. ¿Por qué? Porque ahí está la naturaleza humana manifestada de una u de otra manera. Entonces la palabra de Dios es nuestra guía para conocer el carácter o conocer la naturaleza de la persona a quien estamos aconsejando. Entonces, la experiencia en el consejo personal y la de otros, esto ayuda mucho. Ayuda para conocer la naturaleza de la persona. ¿Cómo aconsejó aquel en este caso? Hizo esto, esto, esto y lo otro. Ah, bueno, eso me puede servir, claro. Todos los problemas familiares vienen de un patrón. La Biblia ha establecido un patrón y cuando los problemas se manifiestan es porque no salimos de ese patrón. Entonces, ¿cuál es la solución? Volver a encasillar a los cónyuges en ese patrón bíblico. Entonces, es de buscar, de encontrar y de conocer la naturaleza del ser humano. Probablemente como consejero hayan aconsejados que te van a engañar, te van a decir una cosa y no es eso. Tú dices, no, este me está engañando, porque ya tienes experiencia, ya sabes, ya te han engañado anteriormente y ya sabes cómo es que se debe de proceder. Entonces, la experiencia personal y la experiencia de otros, leer libros de consejería, pues eso es muy bueno también. Participar en seminarios y conferencias como las que estamos dando, eso ayuda mucho. Y entonces, otra cosa importante que hay que entender para entender a los demás, a los que yo voy a aconsejar, es nuestro propio corazón pecaminoso. Porque todos los corazones son así, como el tuyo. Hay, en las áreas pecaminosas tuyas, es en las mismas áreas de otros, son los mismos patrones. De esa manera vamos a ir aprendiendo. Dice, como el agua, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué está diciendo ahí? Que no hay problemas únicos, que los problemas de unos, de una generación, van a ser los problemas de la siguiente generación. Y como decía el autor de Eclesiastés, Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que si lo entendemos, podemos nosotros ayudar mejor. Dice la Biblia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, conocer la historia de Israel es muy importante. ¿Por qué? Porque es la naturaleza pecaminosa del pueblo de Israel, que es tipo del creyente. Y por estas están escritas, dice, para amonestarnos, o sea, noutético, ahí está el tema, ahí está la palabra, para aconsejarnos a nosotros. Todo el Antiguo Testamento es una consejería para nosotros. Tal era el pueblo de Israel, tal soy yo. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay que leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Todas esas cosas sucedieron para que no las viva yo, para eso las vivieron aquellos. Pero como dijimos en la clase pasada, el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio de los errores de los demás. ¿Para qué lo voy a cometer yo? Dice la Biblia en 2 Corintios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí está, como Dios me ayudó a salir de mi problema, yo también le puedo ayudar a otro a salir de su problema. Ahora, la tercera persona es el aconsejado. En cuanto al aconsejado, vamos a decir lo siguiente, que uno debe de echar mano, en este caso, para poder verle a esta persona, conocerle,
es el conocimiento de todo ser humano. O sea, todas nos va a ayudar. Las escrituras, nuestra naturaleza, hablamos de los salmos, los proverbios y todo. Así que tomemos todos estos consejos en cuenta. Ahora, todo problema tiene su propia solución. Todos los problemas tienen solución. No hay un problema que no se haya encontrado la solución en la palabra de Dios. De tal manera que nosotros podemos estar confiados y seguros de que algún libro de la Biblia va a servir para resolver el problema de la persona que tengo delante de mí. ¿Ok? Entonces, hay solución bíblica para cada problema que se nos presente. Y el consejero, teniendo esta confianza, puede darle esperanza a la persona. Mira, no te preocupes, que en la palabra de Dios hay solución. Y aunque no la sepas cuál es, puede ser que en ese momento no la sabes, pero después vas a ir a buscar. Pero sí le das esperanza. Mira, vamos a hacer esto, esto y ahora, y la próxima reunión yo te voy a indicar qué vamos a hacer. Y vas a la palabra a buscar, a llenarte de palabra para ver qué dice la Biblia sobre ese problema. Entonces, es importante darle esperanza al consejero, al aconsejado. ¿Por qué dice la Biblia? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas son, todas. No vamos a decir que una situación súper especial te ha pasado a ti que no le ha pasado a nadie. No, todas son humanas. Pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que Él sabe cuánto aguantas y antes de que llegues a ese nivel te va a dar también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar y salir adelante. Entonces, siempre hay soluciones en la palabra de Dios, es de encontrarlas nada más. Así que la tarea del consejero es entender el problema para saber cómo poder ayudarle por medio de la palabra de Dios. Si tú no sabes cuál es el problema, no vas a saber qué pasaje aplicar a esa persona. Por eso hablábamos la semana pasada de los problemas de presentación. No te vayas a ir con el problema de presentación que te explica el aconsejado. ¿Y qué tienes? Bueno, lo que yo tengo es esto y esto. Justamente eso que te dijo, eso no es. Eso es para que tú comiences, por ejemplo, va al médico y le dice a la persona, ¿qué le pasa? Es que me duele la cabeza. Pero dolores de cabeza pueden ser las consecuencias de un montón de causas. Entonces, igual, él te va a llegar diciendo, mire, es que esto siento. Entonces, no ese es el problema, ese es el problema de presentación. Eso es la consecuencia. Hay que ir a buscar las causas espirituales. Ahí es donde está la tarea nuestra, de ir y buscar para implementar la solución correcta. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ya vimos, para hacer perfecto, presentar perfecto a toda persona. Y así que ahí está la palabra de Dios disponible. Dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que no podemos decirnos nosotros, es que no encontré en la Biblia, es que no sabía esto, porque ahí está, es de buscarlo. Así que el propósito es el cambio y la certeza que nos dice la Biblia es que sí se puede cambiar. No, ninguno puede decir, no, pues es que con este no se puede. Sí se puede. Hay que encontrarle cómo, pero sí se puede. A menos de que la persona diga no. Ah, bueno, ahí sí a la voluntad está en contra. Nosotros no podemos obligar a nadie. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para efectuar cambios. La Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y vamos allí a encontrar muchos pasajes y el ministerio del Espíritu Santo es la regeneración. Sí se puede. Puede pasar una persona de ser impaciente a ser paciente, de ser rebelde a ser una persona mansa, una persona enojada a una persona tranquila. Pero ¿cómo cuesta hacer esos cambios? Sí cuesta mucho. Pero si pones tu voluntad en la voluntad del Espíritu Santo y para hacerlo, el Señor te va a permitir experimentar esos cambios. Recuerda una cosa, que aquel que comenzó la buena obra en ti,
la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él va a ir cada vez, si tú se lo permites, Él lo va a hacer. Ahora, el Señor no te va a cambiar actitudes, te va a cambiar tu carácter. ¿Qué significa esto? Dice la Biblia, el que odia disimula con sus labios. O sea, allí está diciendo una cosa, pero en realidad en su corazón hay otra. Mas en su interior maquina engaño. También dice, cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Qué está diciendo esto? La actitud es una cosa, el carácter es otro. Y el Señor no viene para cambiar actitudes. Las actitudes se falsifican. Yo puedo falsificar santidad. Hay gente que rápido se convencen si pongo mis manos así y hablo con cierto tono y me visto de cierta manera. Y, o sea, no, pues este es santo, con solo verlo. Pero 7 abominaciones hay en su corazón. O sea, cuánta maldad hay adentro, aunque yo esté reflejando algo por fuera. El Señor lo que quiere cambiar es el corazón, no la apariencia. La apariencia solo es el resultado de un verdadero cambio que es que el Señor quiere operar en nuestras vidas. ¿Ok? Sí se puede cambiar, sí se puede efectuar el ministerio de la consejería, ¿verdad? Eso sí se puede hacer. Así que vamos a abrir nuevamente el tiempo para preguntas y respuestas o para complemento o para que tú nos digas algunas observaciones. Vamos a dejar este tiempo Hermano, para poder hacerlo. Sí. Hermano Nelson, solo, bueno, mi pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar en una consejería, por ejemplo, las actividades demoníacas, el Sí. pecado personal o las enfermedades orgánicas? ¿Cómo puedo diferenciar cuál es en sí el problema al momento de aconsejar a alguien? Recuerda que la persona nos va a comentar cuál es su problema, según su perspectiva. Y a partir de ahí nosotros vamos a comenzar a evaluar, a analizar con datos que vamos haciéndole, preguntas que le vamos haciendo, por dónde va a ir el consejo. Y el tipo de pregunta que yo haga depende de cómo el Espíritu Santo te va guiando a ti para ir discerniendo. Yo tuve una consejería con una señorita que probablemente le di como 4 o 5 consejerías y no me enteré, no me di cuenta que estaba endemoniada la chica. Sí. Pero hasta el final me vine a dar cuenta. Entonces, con esto quiero decirte que el saber la presencia de un demonio, a veces, si tú llegas a descubrir un demonio, el demonio perdió. Pero si no lo descubres es porque el demonio realmente está haciendo bien su trabajo, porque nos engaña que no está presente y ahí está. Entonces, antes de poder reconocer la presencia de un demonio, hay que averiguar bien, analizar bien, porque yo no puedo decirle a una persona que tiene una influencia demoníaca o que tiene la presencia de un demonio por ahí. ¿Por qué? Porque eso puede traumar a una persona. Correcto. Solamente que esté bien seguro, uno puede decir, ok, mira, tu problema es este. Pero ya debe de haber mucha evidencia, mucha evidencia. Prefiero equivocarme antes de asegurar que el problema es ese, ¿verdad? Okay. Por un lado. Normalmente, yo me he encontrado casi con muchas consejerías y normalmente los problemas son de la carne, de la concupiscencia. La mayoría de problemas vienen de allí, de ese lugar. Ahora, es posible que en el caso demoníaco haya presencia, pero hay sospechas. Por ejemplo, si te estás relacionando con una persona que bruja, por decirlo así, Sí. o tienes alguna relación o un enemigo que está buscando ese tipo de fuentes para hacerte daño, ok, también. Otra situación puede ser que tú tengas objetos en la casa que son en sí maldiciones.
Hay libros satánicos que la gente los conserva porque tienen una bonita pasta o porque se ven antiguos y son de decoración. La simple presencia de un libro de esos llama a los demonios para que estén causando problemas. Por ejemplo, el excesivo amor a un pecado, eso es otra señal. Violaciones es otra señal. Y comienzas tú a ver señales que vas recogiendo la información hasta que finalmente tú dices, bueno, parece que por aquí está el problema. Pero nunca afirmarlo a la persona, sino tú te vas a dar cuenta de que es una presencia demoníaca hasta que el demonio se manifiesta. Sí, Antes claro. no se puede hacer porque uno causa mucho daño a la persona. Sí, Así Claro. que es mejor tratarlo como su carne y ya, ¿verdad? ok. Entonces, eso no es fácil, ¿verdad? Como te digo, Sí. cuesta, hay que analizarlo bien. Y cuando es médico, recuerda que a veces pueden ser las dos causas. Si es un problema psicosomático, puede ser que sea médico, pero las causas internas son otras. Sí, sí. ¿Verdad? Puede ser que una persona tenga problemas de colitis o de gastritis o dolores de cabeza, pero ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Qué problemas tiene? ¿Cuáles son las cargas que está manejando? Uno tiene que evaluar todo eso para ver qué tipo de consejería uno va a dar. Gracias, Raúl, ok. por tu pregunta. Gracias, Sí, gracias, pastor. Gracias, gracias. sí. Pastor, Sí, Silvita. en el chat preguntaban o que si podía como profundizar un poco más en lo de enfermedades psicosomáticas para que quedara como Ajá. más claro ese punto. Ok. Psicosomático trae dos palabras que se unen. Psico es como de la psiqui, de lo que es la parte del alma. La Y mente. somático lo que es la parte física. O sea, ya la parte que es visible o lo que puede afectar un órgano del cuerpo. Entonces, se refiere, por ejemplo, voy a dar un ejemplo porque a veces con ejemplos se entienden más que con conceptos. Cuando una persona ha sido ofendida y no quiere perdonar, entonces vienen con el tiempo, porque esta persona lo que tiene es un rencor contra otro. Y ahí tiene ese rencor, ahí está, no quiere perdonar y pasan los días, pasan los meses, los años, y ahí está ese rencor, ahí está, no ha perdonado. Eso le va a causar problemas físicos. O sea, ese pecado de no perdonar le puede causar dolores de cabeza, le puede causar una colitis, una gastritis, inclusive problemas cardíacos, no sé en qué áreas débiles tu cuerpo tenga, que es allí donde se manifiesta con más facilidad, cuando el problema es espiritual que te genera un problema físico. A eso se le llama pues una enfermedad psicosomática. O por ejemplo, una persona que es muy avara, que le gusta el dinero, puede ser que la sensación que tenga es de pobreza, porque no tiene lo que otros tienen, pero realmente tiene todo lo necesario, pero su perspectiva es totalmente diferente. Entonces hay personas que se afligen por una enfermedad que posiblemente le pueda dar y quizá nunca en su vida le va a dar, pero dicen, no, pues está dando esto y a lo mejor me va a dar a mí. Te estás afligiendo sin causa. Antes de Y tiempo. entonces dicen que la mayoría de enfermedades psicosomáticas provienen de personas que se preocupan o que están generando tanta carga de problemas que nunca van a suceder. Y entonces se preocupan tanto y están tan metidos en eso que finalmente terminan enfermos. Normalmente las inflamaciones provienen de mucho estrés, por decir algo. ¿Y de dónde proviene el estrés? De mucho trabajo. Bueno, podríamos decir que esa podría ser una causa, pero el estrés viene de falta de oración y falta de fe, porque ocupaciones muchos tenemos, pero si las cargas que tengo yo se las voy depositando diariamente al Señor,
entonces no me afecta a mí. Por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos, por nada. Aunque no importa la agenda que tengas, no importa las responsabilidades que tengas, el presidente de la República puede ser lo que sea, pero si descargas, como el Señor dice en Filipenses, no te va a causar daño. Tener un tiempo de oración constante, eso te va a crear salud físicamente. Recuerdo una anécdota que nos comentaba una persona que había estado en un hospital en Estados Unidos, un hospital cristiano. Y este hospital tenía, pues obviamente, muchos enfermos y estos enfermos se les consultaba y se les decía, ¿usted quisiera que un pastor viniera a orar por usted? Y entonces la persona decía sí, otros decían que no. Y entonces llegaba el pastor a los que decían que sí y hacía su oración, su consejería, compartía la palabra y unos aceptaban a Cristo, etcétera. Y entonces en sus estadísticas, aquellas personas que decían sí a la administración espiritual se sanaban mucho más rápido que aquellos que decían que no. Entonces, ¿se acuerdan lo que dice en la Biblia en Santiago? Que dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él. Y dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Porque muchos problemas físicos provienen de problemas espirituales. Eso sería entonces los problemas psicosomáticos. Fíjate, hermano, Sí. Muy bien explicado es en cuanto a su origen, ¿no? Pero al final de cuentas todas las enfermedades se vuelven psicosomáticas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene un cáncer, el cáncer lo puedes tener en un pie, pero se te enferma la psique, ¿verdad? Se te enferma la mente y eso agrava tu enfermedad. Porque la gente que mantiene la psique libre de contaminación, y lo hemos experimentado nosotros, vamos a ver a una persona con cáncer terminal y se encuentra completamente sana. Él sabe que tiene un mal en su cuerpo, más su mente está libre de esa contaminación. Sí. Y esa persona pues sobrevive más tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas lo que te mata es estar pensando en la enfermedad. Se contamina todo, ¿no? Sí, es muy excelente, excelente. O sea, allí lo que tú describes es el poder que tiene la mente para sanar o para enfermar a la persona. Ahí depende de cómo esté orientada. He visto personas embarazadas, son embarazos, no sé cómo le llamarán, médicos. Psicológicos, ¿no? Psicológicos, ajá. La gente embarazada y ya casi que va a dar a luz. Yo me di cuenta de un caso de una que estaba embarazada, una señora, y ya tenía 12 meses y no le nacía el bebé. Imagínense, 12 meses y no tenía nada. Ya le hacen allí el análisis y no tenía nada. Me dijo una doctora, dale una diazepam, me dijo, y con esa diazepam se le desinfla el estómago, porque no tiene nada, es pura mente, la mente. Y eso es psicosomático, exactamente. Gracias, hermano René, porque así queda mucho más claro. Hermano, fíjese que respecto a ese embarazo, sí, porque se llama embarazo molar. A mí me pasó, pero yo no pasaba pensando en eso. Lo que pasa es que creo que es algún problema que se tiene en el aparato reproductor. Y eso me dijeron a mí. Y sí se tiene algo. Es como se le va creciendo una especie como que es un hígado grande que se va acumulando ahí toda la sangre. Pues le digo porque yo terminé con una anemia, pero muy grave con respecto a eso, porque pierde demasiada sangre uno. O sea que sí tienen algo, ¿verdad? Yo tuve 8 meses así y hasta me hicieron transfusión de sangre. Eso no es broma, pues, porque sí es bien duro. Yo casi me muero ahí en el quirófano porque le hacen un legrado a uno 2 veces para dejarle limpio a uno. Y todos mis parientes creían que ahí iba a caer, pues sí, ahí iba a quedar, ¿verdad? Por eso le digo que
que sí, sinceramente, no es que uno piense, sino que son parte de que a uno no le funciona bien. Sí, sí. Hasta me Gracias, costó quedar Roxy. No, embarazada. Costó, porque ajá. mi hija a los 4 años la pude tener con tratamiento Ah, médico, pero gracias a ¿verdad? Dios que tuviste a tu bebé, Sí, mi bebé a tu grandota que es hija, sí, Lili. sí. Ajá, sí, sí, no, gracias a Dios que ese sí fue real. Pues mira, yo no podría dar una explicación médica, pero gracias a Dios tenemos una doctora aquí entre el grupo y nos va a dar su punto de vista, ¿verdad? Rosy, por favor. Buenas noches a todos. Mire, Paz, aquí un padecimiento psicosomático es un padecimiento de origen psicológico que afecta al cuerpo, pero que la base fundamental es la mente. Por ejemplo, la depresión. La depresión, la base fundamental está en la mente, pero nos puede repercutir a algunos tipos de padecimientos como la enfermedad ácido péptica o gastritis o el colon irritable, que es la colitis, ¿verdad? Embarazos, muy bien, como dijo, un embarazo psicógeno. Bueno, como su nombre lo indica, su origen está en la mente. No hay bebé. Y hay padecimientos médicos ahí al revés, que sí tienen un fundamento médico que afectan la mente, como por ejemplo, vamos a decir, una afección, vamos a decir, una persona que se quema una parte de su cuerpo y dice, híjole, qué fea se me ve mi piel o me quemé la cara y eso me hace sentir muy, muy triste. Pero hay biológicamente una afección primaria. Se diferencian entre sí en que si yo le hago un estudio a esa persona de laboratorio, de gabinete, de no sé qué, y no me sale nada, pero presenta enfermedad, esa es una enfermedad psicógena, o sea, 100% la mente es la que está afectando. Y pues otro tipo de padecimientos no se pueden calificar así, aunque afecten la mente. Esa es la diferencia. Ok, gracias Rosy, muchas gracias. Cada vez nos queda más claro todavía, ¿verdad? Lo que es eso. Y el que hizo la pregunta, yo creo que ya va a poder explicarle a otro cuando le diga, oye, ¿qué es psicosomático? Entonces ya tú le vas a dar muy bien la explicación. Silvia, por favor. Hicieron una pregunta en el chat, Pastor. Sí. Dice, una persona que dice sufrir ataques de pánico en una edad muy joven, llora y se aísla y encierra, aún siendo creyente. ¿Eso puede ser ataques desde una línea del enemigo o muchas otras áreas? Y se externa no solo en mente o estado anímico, sino todo su cuerpo. ¿Cómo lo visualizaría usted, Pastor Nelson? Sí, bueno, es una, en este caso estamos hablando de la posibilidad de un caso de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Tendríamos que comenzar a hacer preguntas, a hacer una recolección de información para poder hacer un análisis. Quiero decirles que nunca descartemos, y esto es importante, nunca descartemos como consejeros un milagro de Dios, ¿verdad? Porque no todo es consejería. Nunca descartemos un milagro de Dios, porque yo he visto personas sanar aún sin ser médico, porque lo que presentan es una enfermedad médica, así, pero, y que a lo mejor lo que uno le recomendaría, vaya con un psiquiatra o vaya con un psicólogo, él sabe los medicamentos que hay que dar para ayudarle, ¿verdad? Porque a veces se presentan casos difíciles,
Pero nunca descartemos la posibilidad de un milagro en la vida de las personas. Y yo he visto personas que han sido sanadas, no porque yo puedo decir que di un consejo, no, he visto personas sanadas por la fe que estas personas tienen. Entonces, muchas veces nosotros no nos centremos directo con el problema que me están dando, yo tengo que saber la condición de la persona. Ok, me dicen que aún en creyentes, ese ya es un dato, que la persona es creyente y es importante. Si la persona no fuera creyente, pues lo que conviene en ese momento es hablarle de Cristo, que por ahí podría venir la solución. Entonces, es muy difícil poder decir, no, bueno, lo que tiene esta persona es esto, porque hay que hablar con la persona, etcétera. Puede ser preguntas que uno podría ir haciendo. Es cuando inició así, qué cosas lo motivan a desarrollar ese sentimiento. A veces puede ser unos malos conceptos adquiridos por la persona y eso lo ha llevado hasta ese punto. Entonces, si nosotros sabemos que cambiando la creencia cambia la persona, entonces debemos de saber cuáles son las creencias, qué piensa esta persona. Ahora, por otro lado, la posibilidad de la presencia demoníaca. Ahí, como dije, yo no parto de primeras a primeras diciendo eso es así, eso es producto de esto. Como mucha gente dice, no, hay que sacarle el demonio o hay que reprender. No, yo creo que eso no es sano, ni tampoco habla de dirección del Espíritu Santo, sino más bien está hablando de formatos religiosos más que de sabiduría espiritual, ¿verdad? Entonces hay que tener un gran cuidado de esto. Luego hay que saber qué tipo de medicamentos ha tomado, puede ser, con quienes ha consultado. No es un caso fácil, pero sí, últimamente, antes no se veía eso, ¿verdad? Lo que son las depresiones infantiles, juveniles y los ataques de pánico, que sí ya se está escuchando mucho más fácil esto hoy día, en los jóvenes sobre todo. Entonces, a veces el temores excesivos, fobias, lo pueden llevar hasta esto, pero hay que investigar y hay que averiguar un poco. Pero sí son casos reales y muy frecuentes. ¿Alguien más que quiera Pastor, comentar? Sí, hermano Marco. ¿usted qué me dice sobre en las clínicas de rehabilitación de adictos, donde se están siendo administrados los chicos? ¿Usted cree que haya abandono de los demonios del cuerpo de las personas? Ok, hermano, gracias. Perdón, sí, y otra cosa. Nosotros los Sí, bautistas a sí. veces no creemos en eso. Porque creo que usted también es bautista, me parece que me dijeron. Entonces, mi pastor, él no cree en eso. Ajá. Porque no sé, pero él también ha vivido y creo que él fue drogadicto. Sí. Yo, trabajando en la clínica, yo vi una manifestación de esa manera, por eso que yo le pregunto a usted, ¿usted cree en esto? Claro, hermano, claro. Si vemos en la Biblia al Señor Jesucristo batallando con eso. Ahora, no todas las adicciones provienen de situaciones como esa. Sí, yo He sé. visto en centros de rehabilitación, ya sea de alcoholismo, de diferentes tipos de adicciones, cualquiera. Yo quizás podría yo en este caso apoyarme con el hermano Oscar, ¿verdad? Porque él fue líder de un ministerio que se llama Celebrando la Recuperación. Y ese es un ministerio que hemos visto personas adictas tener victorias, no solamente con la droga, sino adicciones en diferentes áreas y han sido liberadas, digamos. Pero ellos tienen un programa y que funciona y no es un programa secular, sino es algo bíblico, ¿verdad? Hermano Claro. Oscar, por favor, a ver si nos das un poco de luz al respecto. Gracias, sí. Sí. Bueno,
que si los programas funcionan, sí funcionan. O sea, hay gente que, que ingresa a Alcohólicos Anónimos y deja de tomar licor. Hay gente que va a Narcóticos Anónimos y deja de consumir algún tipo de droga. Eso depende de la actitud que tenga la persona. Me llama mucho la atención la introducción de esta segunda sesión, donde dice que antes de desarrollar el tema de que personas intervienen en consejería es necesario eliminar 3 conceptos y habla de transferencia, o sea que busca dejar en las personas que rodean la responsabilidad del problema. El 2 dice determinismo genético, ¿verdad? Responsable a los padres. El tercero, echarle la responsabilidad de su problema a un demonio. Nosotros resumimos eso en un primer paso que se llama la negación. La negación es un falso sistema de creencias que no está basado en la realidad y en el que la persona cree que el mundo es el que está girando para el otro lado y él es el único que está bien. Para que una persona realmente cambie, el primer paso es salir de la negación, es reconocer la responsabilidad que él tiene sobre el problema, sobre la situación, ¿verdad? Ya vimos muy interesante lo de la psiquis, ¿verdad? Psicosomático y sobre el estrés. Es algo que en estos tiempos es bastante común. Conozco mucha gente que terminan hasta en un hospital psiquiátrico por problemas de esos. Conozco cristianos que el sábado pasado que tuvimos una reunión del grupo de hombres de oración de la iglesia y un hermano daba testimonio de cómo terminó tomando más de 20 pastillas al día, imagínense, al día. Eso era el tratamiento que le tenía el psiquiatra, ¿verdad? Lo que hacía era mantenerlo drogado prácticamente, ¿verdad? Y todo por estrés, ¿verdad? Y vemos como la palabra de Dios dice que debemos poner todas nuestras cargas, ¿verdad? En las manos del Señor, la oración, la lectura, y no importa lo que tengamos, ¿verdad? Sea preocupaciones económicas, laborales, familiares, etcétera. El Señor dice todas, entonces son todas, no hay excepción. Y por ejemplo, yo, bueno, estuve 15 años en el mundo de las adicciones y el Señor me quitó las adicciones. Yo a veces equivocadamente digo de un día para otro, porque hoy consumí, ya mañana no volví a hacerlo, pero lo hizo de inmediato, en el momento en que se lo pedí. Y hay centros de recuperación cristianos, por ejemplo, y a mí no me invitan a dar testimonio porque ellos quieren tener a la gente mínimo un año en un programa. Y si yo llego y les digo cómo el Señor sana en ese mismo instante, entonces no les sirve, ¿verdad? Entonces, eso de los Sí, pero programas... se hace un Se les milagro ahí. acaba la chamba, pues eso es. Sí, entonces no quisiera extenderme más, pero más o menos algo así por ahí. Sí, Sí. no, muchas gracias. La verdad es Le que... cuento, pastor, sí. perdón que le interrumpa, a pesar que mi internet está malo también. Le cuento, Sí. pastor, que en el sitio donde estábamos trabajando, yo por 2 ocasiones, yo no quería creer, pero yo vi que salió como un muñeco, como especie de muñequito de la persona, cayó al piso y se fue, pero fue cuestión de segundos. Ya, yo vi que cayó el animalito eso y como un muñequito, como un algo, le decíamos, aconsejábamos al muchacho, al adicto, que se Se le está regale a interrumpiendo Cristo, la que es la comunicación, hermano. única De repente salvación. como que se le pierde. Sí, le digo, regálate a Cristo. Le decía, regálate a Cristo, que es lo único que te puede salvar. Nadie Sí, te claro. puede salvar, regálate a Cristo y eso es todo.
Y para que la gloria de Dios, de 20, 30 que habían ahí, por lo menos que pasaron por ciento y pico de adictos. Sí. Pero yo veo algunos que están recuperados. Y todo es gracias a por la Dios. gloria de Dios. Sí, claro. Sí. Entonces, sí, gracias, hermano. Es excelente ahí. Vamos a darle la palabra al hermano Carlos. No lo veo ahorita, pero Carlos Adrián Flores, por favor. Puede abrir su micrófono, hermano Carlos, para que podamos escucharle. ¿Hoy sí? Sí, hermano, ahora sí. Dios les bendiga. Gracias, hermano Carlos. Fíjese, hermano Reinaldo, de que, bueno, he estado escuchando lo que han estado hablando, pues es muy importante, porque aprende mucho uno escuchando también. Pero yo tengo unas cosas acá, que bajo la consejería, pues la consejería bíblica, ¿verdad? A veces nosotros, pues como consejeros, pues tenemos, en primer lugar, pues tenemos que aconsejar con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Lo que dice Gálatas habla referente a cuando una persona comete una falta, dice Gálatas, pues dice, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo pienso de que si nosotros vamos a aconsejar a alguien, pues a alguna persona, sea algún hermano o alguna persona inconversa, tenemos que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, pues con humildad, pues, ¿verdad? También tenemos que no basarnos bajo nuestra propia experiencia, sino que hay que basarnos bajo la experiencia divina, bajo la experiencia de Dios, porque cuando nosotros lo hacemos bajo nuestra propia experiencia, pues vamos a fracasar, ¿verdad? Entonces, pero si lo hacemos bajo la experiencia de Dios, pues vamos a ganar, pues, porque esa persona, pues, si no es cristiana, la vamos a ganar para Cristo. Y si es cristiana, pues, el consejo, pues, Dios lo va a dar, pues, y va a haber efectividad. Así Entonces, yo lo veo así de esa forma, pues. También estaba escuchando, pues, sobre los que la doctora estaba hablando sobre los embarazos, ¿cómo se llama? Los embarazos que son mentales, ¿verdad? Sí. Yo tuve alguna experiencia en algunas partes que yo trabajé en el Puerto de la Libertad. Trabajé cierto tiempo por ahí en algunos lugares como promotor de salud y había una señora que era esterilizada y se acompañó con un señor, pues y ella quería salir embarazada. El problema fue de que la señora, pues, como era esterilizada, no podía salir embarazada, pero psicológicamente ella se creyó, pues, se creó en su mente de que estaba embarazada, se le quitó su regla, llegó a 6 meses y el estómago le iba creciendo cada mes iba creciendo. Cuando cabal lo que ella tenía, pues el estómago le creció como cuando una mujer tiene 6 meses de embarazo. Pero el problema era que cuando yo llegaba, la visitaba y yo venía con el tensiómetro, pues le quería buscar ahí para ver si escuchaba la palpitación del bebé, ¿verdad? Y no se oía nada. Yo le decía, no, ni siquiera está embarazada, le decía yo. Que mire, me decía, vaya a la unidad de salud, le decía yo, y va a ver, le dijo que no está embarazada, le dije. Entonces, bueno, me decía, voy a ir, me decía, pero yo sé que estoy embarazada, y se iba. Y bueno, llegó a la unidad de salud y la doctora le dijo que no estaba embarazada, la mandó a hacerse algunos exámenes y salió negativo. Y ella bien molesta, decía que en la unidad de salud no sabían nada. Entonces se dan esas cosas, lo que la hermana decía. Es que, pero sí, hermano, pienso de que nos ayuda bastante también lo que es escuchar, pues, el consejo de la opinión de cada hermano. Sí, claro, solamente hermano eso, hermano, Carlos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Hermano, Carlos. disculpe, pero hay que tomar yo en cuenta eso, solo, ¿no? yo solo quiero decir que a mí dice el sí me salió hermano. positivo. A mí sí me salió positivo el examen que estaba embarazada.
y me pidieron todos los Ajá. médicos en el seguro que denunciara al doctor porque no me Sí. hizo otra prueba, pero sí, a mí me salió Ajá. positiva. Lo único que él no me examinaba, como él dijo, Sí. el hermano que examinaban, a mí no me examinaba, pero sí me hicieron una Ajá. prueba y me salió positivo. Entonces, por eso No, digo peor que fue todavía, parte ¿verdad? Sí. de mis ovarios. Sí, sí. No, pues qué tremendo ahí. Pues gracias que participa, hermano Carlos, gracias, ¿verdad? Gracias, Que hermano Reinaldo. esa característica de la mansedumbre hay que tenerla como consejeros. Hermano Roberto. Sí, Roberto buenas Vera. noches, varón. Dios le bendiga. Gracias, Verá, hermano. hay dos cosas que considerar y tener siempre presente. Primeramente, que nosotros debemos, como dice su palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será dado por añadidura. Una de las primeras Sí, cosas que tenemos que tener por regla, por norma, porque muchas sí, veces queremos meternos en algo espiritual cuando no conocemos de dónde viene y proviene el asunto. Entonces siempre hay sí, que sí, tener que Dios sea el que nos guíe en lo que tengamos que tomar decisiones o hacer. Y la segunda es saber reconocer que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales. Mientras nosotros no tengamos de entender bien ese campo espiritual, es preferible no arriesgarse ni meterse, porque muchas veces en vez de ser dirigidos y en vez de formar van a destruir. Porque sí, así es. recordemos que en realidad hay que considerar siempre el asunto que partimos del criterio que el sinónimo de Dios es amor. Y cuando hay estas cosas hay que tener siempre la estrategia para tratar de edificar, porque el amor construye, edifica. En cambio, muchos de los varones que se creen autodidacta y muchas veces se creen que son dirigidos por Dios, en vez de construir, hay veces destruyen vidas Sí. y más que todo almas, porque en realidad en vez de Ujú. recuperarlas se la pierden totalmente. Entonces, en esto hay que tener tino y saber de qué manera vamos a ejercer y eso solamente Dios nos va a dar. El problema es nosotros que a veces somos emocionistas, tenemos un tema muy en boga o novedoso y queremos ya. Entonces, ese asunto no podemos ponerlo así nomás porque sí, porque nos aflora, porque tenemos emociones. Esto hay Sí. que saber tener una comunicación, una conexión directa con Dios para que sea Él el que nos hable, nos dirija, Ujú. nos lleve a hacer las cosas. Porque Que dé la muchas veces convicción. Ujú. así es, no es que muchas veces cuando empezamos a actuar por emoción y no por dirección, llegamos a un momento en que en vez de construir, destruimos. Y es terrible cuando una vida en vez Ujú. de salvarla, la podemos llegar a perder. Le digo Sí. esto porque en el caso del colegio donde yo algún momento estuve trabajando en más de algunos años, me tocó casos en que muchas veces las niñas o que eran las más complicadas, porque el varón uno lo entiende porque es hombre, pero cuando eran niñas habían cosas que en realidad o eran violadas o muchas veces la situación de que ellas mismas habían provocado ciertas situaciones y en cambio la familia no está enterada y pensaban que era metido en cuestión de drogas. Y yo tuve Ajá. casos en que tuve que coger y orientar. De pronto, cuando yo no me senté capaz, buscaba el área específicamente en la parte el secular, en lo profesional de la psicología, porque muchas Sí. veces queremos nosotros llevar el asunto y no podemos dominarlo, saberlo todo. Entonces, en ese aspecto, y yo como maestro, doy gracias a Dios que sí tuve ayuda de pronto en esta parte profesional. Me gustaba Ujú. dar la mano, me gustaba ayudar, pero hay que tener tino para hacerlo. Sí, Sea claro. Dios el que nos dirige y eso es la convicción, el trabajo, llamémoslo así, diario de esa cuestión de podernos levantar para que Dios sea el que nos permita y al terminar ser agradecido por lo que Dios nos ha podido lograr, porque hay victorias que podemos lograr tener, pero hay que saber que sea Dios el que haga y cuando lo tengamos, tener bien claro que no somos nosotros, que siempre tener en boca que es Dios, que nosotros somos instrumento de Él y Él sabe lo que tiene que hacer y utiliza quien Así tiene que es. utilizar. Entonces, en ese aspecto hay que no Ujú. ser muy impulsivo, muy emocionista, muy que ya quieren cambiar el mundo, cuando también hay que tener en cuenta que estamos en los últimos tiempos y ahora más que nunca la maldad se ha desatado. Y estas Sí. enfermedades y cuestiones son cosas que hoy por hoy ya no son tabú. Anteriormente era tabú que no se lo topaba. Ahora se Sí. toma una normalidad de esto que hay que tener una, eh, como digo, meterse bien en Dios para hacer las cosas, porque ya leo, Sí, así hay es. muchos ministerios, mucha gente que en realidad en vez de ayudárseles se les destruye. Y es Así terrible es, porque hermano. no es Hay que tener fácil. mucho cuidado con eso. Y es una buena
buena observación la que hace, porque como hemos dicho, la idea no es que de aquí ya voy a aconsejar al vecino, ya me voy a hacer consejero profesional y voy a andar buscando clientes, ¿verdad? No, no se trata de eso. Hay que orar y leer más la Biblia, prepararse, pero no así. Muy bien, hermanos, muchas gracias porque ustedes están enriqueciendo esta clase con sus comentarios, con sus preguntas, sus aportaciones. Esto es muy bueno. Casos especiales como el de Roxana, que nos cuenta qué le pasó a ella específicamente, ¿verdad? Así que gracias. Vamos a orar y voy a pedir al hermano René, no sé si está por ahí el hermano René, para que nos dirija en oración. No lo veo por ahí. Entonces, a ver, no veo. Vamos a pedirle a Rosario, entonces, Rosario Elías, si nos diriges en oración para finalizar, por favor. Sí, hermano, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Amado Padre, te damos gracias esta noche porque tú nos permites, como bien dice el hermano, escucharnos unos a otros y tú eres hablando a través de cada hermano que aporta en esta clase. También te doy gracias por la vida del hermano Nelson, porque tú le das esa sabiduría, Padre, porque todo lo que sale de tu boca, tú pones en él el qué decir, el qué hacer, el qué escribir, el qué compartirnos. Nada sucede en esta clase, Padre, que tú no permitas, y por eso te damos gracias, porque tú eres un Dios todopoderoso que puedes darnos a cada uno el entendimiento, abrirnos esa mente que pudiéramos en algún momento haber pensado que no pudiera recibir alguna palabra, pero tú eres maravilloso y nos das esa sabiduría, ese entendimiento para que las palabras del hermano Nelson queden en nosotros y sabemos que ninguna palabra regresa a ti vacía, Padre. Ahora te pido que nos permitas ser nosotros instrumento para otros, Padre, que esa palabra no se quede nada más en nosotros, sino que sea compartida. También te pido que en esta hora, Padre, que nos permita seguir en nuestro término del día, Padre, que seas tú con nosotros en lo que nos resta de esta noche y que nos permitas también tener un descanso para poder restablecer las fuerzas necesarias para que si es tu voluntad de un día más, podamos nosotros también renovar nuestras fuerzas en este descanso, Padre. Te lo pido y te doy muchas, muchas gracias por este estudio. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, les vamos a animar para que abran sus cámaras. Vamos a tomar las fotos y pues ya saben, ahí se las mando de regreso para que se vean ustedes que cómo están de contentos, de felices, de alegres. Y Silvia ya tiene su foto riéndose ahí, ¿verdad? No tiene que reírse aparte. Bien, a la cuenta de 3 entonces. 1, 2 y 3. Muy bien, otra vez. 1, 2 y 3. Muy bien, les agradezco muchísimo. Y ánimo, mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga. Que la pasen muy bien. Dios bendiga a todos. Buenas noches, Sí, chao. gracias. Buenas noches, a todos. Adiós. Bendiciones, bye. Dios, buena Ale. Adiós. Adiós. Chao, Emma. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, Chao, adiós. Oscar. Gracias. Bendiga. Nos vemos, Miguelito. Interesante. Buenas noches, hasta luego. Gracias, adiós. Sí, adiós, todo. Gracias.